cómo armonizar nuestro hogar, empezando por la cocina, cambiando la cocina, y eso realmente pues puede cambiar mucho la armonía de nuestra casa. Y para esto queremos invitar a Facia Ulloa, maestra del Feng Shui, que nos acompaña el día de hoy. Qué gusto que nos estés acompañando. Y ya hemos escuchado mucho acerca del Feng Shui. Lo hemos llevado a la habitación, lo hemos llevado a la entrada, a la sala, pero en la cocina no lo hemos tratado mucho y cometemos muchos errores, desde tener una gotera, que eso puede ser que se está yendo la plata, se está yendo la energía. Y bienvenida, y cuéntanos un poquito cómo armonizar bien nuestra cocina según el Feng Shui. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. En realidad el Feng Shui es una técnica que modernamente, digamos, hablamos ya de un Feng Shui contemporáneo. Hablamos de cómo canalizar la energía de los espacios a través de cómo dinamizar los espacios y llegar a equilibrios. El Feng Shui propone que primero seamos muy conscientes de que todo lo que gira a nuestro alrededor es energía, en diferente variedad de movimiento, pero es energía. Y cómo entender que la cocina, siendo el corazón de un ambiente, debemos tener mucho cuidado cuando hacemos movimientos. Pero es importante entender cómo canalizar la energía y llegar a ese equilibrio, porque el Feng Shui tiene ciertas zonas que son más importantes que otras. En este caso, la cocina equivale a la abundancia y la integración familiar, ¿no es cierto? Esa es la simbología. Evoquemos qué significa la cocina. Es el lugar donde nosotros procesamos el alimento para alimentar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro compañero. Por eso es tan importante tener ciertas consideraciones dentro del Feng Shui. Estamos hablando que estamos ya en un Feng Shui contemporáneo con el periodo 9. Para muchos va a ser un poco extraño qué significa. Todo el planeta a partir del 4 de febrero del año 2024 cambió el periodo, estamos en un periodo 9, donde en base a los 5 elementos del Feng Shui, fuego, tierra, metal, agua, madera, la cocina representa el elemento fuego. De hecho, hay elementos muy dominantes. La cocina, las hornillas representan el elemento fuego. Por eso es que debes ser muy cuidadosa cómo tienes las hornillas, ¿no es cierto? ¿En dónde ubicas la cocina? Se debe evitar, ya en el Feng Shui actual, se debe evitar que la puerta de entrada te dé la espalda, o sea, que tú des la espalda a la puerta. No puedes cocinar de espaldas porque vas a sufrir en tu casa traición, engaño, problemas económicos, familiares. Tomemos en cuenta que todo es ley de causa y efecto. Entonces la cocina es uno de los sitios más relevantes dentro de esta filosofía. Por eso es importante también entender cómo configuras. El diseño moderno te pone islas en el centro, el fuego en el centro, combinado con el agua. ¿Qué le hace el agua al fuego? Le apaga. Entonces, que estás apagando las oportunidades que puede ingresar en tu casa o en tu empresa. Por eso la cocina, como la zona de mayor beneficio de abundancia, debe ser muy cuidadosa. Por ejemplo, la iluminación. Con el Feng Shui moderno debemos ser muy cuidadosos, la iluminación, los colores que rigen. En iluminación, hoy en día pues hay esa lucha de luz blanca, luz cálida. ¿Qué recomienda? De hecho, se debería trabajar mix, ¿no es cierto? Es decir, hacer una combinación, por ejemplo, cuando colocamos debajo de los mesones luz, tiene que ser luz LED blanca, pero debes dar calidad. Por ejemplo, cuando tenemos un comedor del diario dentro de la cocina, debemos darle una lámpara que caiga con luz cálida para que los integrantes se sientan muy bien. ¿Qué se debe evitar dentro de la construcción o la remodelación de una cocina? Que, por ejemplo, la cocina quede aquí y no haya nada que divida con el lavador de platos. Porque eso vendría a minar la parte económica, ¿ya? Entonces, hay maneras y maneras. Eso sí, dentro del Feng Shui hablamos de cómo canalizar y neutralizar. Por ejemplo, colocar una planta entre la estufa y el lavador de platos. Entonces, consideraciones son muchas, pero debemos ser muy cuidadosos. Estamos en el año del dragón de madera, número 3. Esto incide en los cambios que estamos teniendo. Ustedes pueden ver, ya estamos en el mes de junio, ya estamos justo con el solsticio, estamos a punto de concluir el mes del caballo y vamos a entrar en el mes de la cabra. Entonces, como que el tiempo está muy acelerado. Pero cuando vas a hacer una remodelación dentro del Feng Shui, tienes que entender si tu rama terrenal que te acompaña desde la fecha de nacimiento te amerita que tú hagas una remodelación.
¿Por qué? Porque en Occidente somos muy advenedizos en que no, ya no me gusta la cocina y yo quiero cambiar. Voy a ponerle piso de madera. Digo, sí, pero el elemento madera produce el fuego. No podemos colocar un piso de madera. Podríamos colocar un piso de grés, podríamos colocar el elemento tierra. Debe ser importante en la combinación y en el juego de los 5 elementos. Entonces, mucho cuidado, por ejemplo, el color que influye. No puedes tener en este momento, en este periodo 9, no vas a colocar una cocina roja, no vas a utilizar ollas rojas, porque estás provocando que, por ejemplo, las personas vayan a sufrir de cáncer al estómago. Mira, porque el elemento fuego... Usted cocina con ollas rojas aquí. Cuidado. Por ejemplo, cuando cocinas... Bótame esas ollas. Porque el elemento fuego va a estar dominando hasta el año 2044. Entonces debemos ser cuidadosos cuando excedemos en el fuego. Facia, pero ¿qué sucede cuando nosotros tenemos elementos dañados en nuestra cocina? Por ejemplo, las hornillas, una está dañada, como decía Martín, existe alguna gotera por algún lado, tenemos vasos rotos, ollas viejas, sí, la alacena totalmente desorganizada, en la nevera no nos fijamos si están los productos caducados o no están caducados. ¿Qué es lo que sucede con nuestra energía? Como yo les decía, el Feng Shui es una ley de causa y efecto. Todo tiene un efecto. Si, por ejemplo, tú tienes sartenes, dice, este me regaló mi tatarabuela y ya no tiene mango, tú estás, ¿cómo te digo?, provocando o llamando a la miseria económica. Y eso es en todo el ámbito de la casa también. En todo el ámbito, porque primero es el orden, ¿ya? Tienes que ser muy ordenado. No puedes, por ejemplo, cuando tú dejas amontonar los platos en el lavador, ¿qué quiere decir? ¿Cómo estás emocionalmente interna? O sea, no entiendes cómo manejar esa parte. Estás confundido a lo mejor con tu pareja y te bloqueas. Entonces no importa que la cocina quede como que no. Porque en todos los espacios, independientemente sea la cocina, el orden es preciso dentro del Feng Shui. En el orden generas equilibrio. Vamos bien. Una taza, por ejemplo, no puedes tener, dice que es que esta taza me regaló mi novio, despostillada, sin el mango y coges desde abajo. ¿Qué significa? Que tú nunca vas a superar esa parte emocional. ¿Ok? Si hay tuberías, por ejemplo, la fuga de agua, es indicio de falta de dinero. Cuando las estufas, la estufa de la mano derecha está mal, vas a sufrir mucho en la parte económica. Si tienes la estufa a tu mano izquierda, vas a tener juicios. De pronto tienes un choque, tú no eras el culpable, te enjuician y tú pierdes el juicio. A veces tenemos hasta una hornilla favorita. Claro. Exacto. Sí. Y ocupamos solo esa. Es cierto. Eso es cierto. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir alternando. Hoy ocupo la de aquí, en diagonal, ocupo la siguiente, al día siguiente la de la izquierda y luego las... Y la energía va a fluir, ¿ya? Entonces, no es correcto, por ejemplo, utilizar el horno. Por lo general, ahora, los espacios son más minimalistas, ¿no es cierto? Y son más reducidos. Antiguamente, fíjate lo que teníamos, una cocina inmensa, porque así debería haber sido la consideración, porque ¿a dónde va toda la familia? A la cocina. La cocina es el Le lugar. sigue a la persona que cocina. ¿Tiene alguna, o sea, influye en algo que sea estilo americano o un cuarto cerrado? Correcto. Influye muchísimo. Los espacios abiertos, con la tendencia del diseño moderno, tenemos espacios abiertos, tipo americano. Tú ya no sabes qué es. Entonces, tomas en relación la puerta de entrada y todo esto en análisis con configuración de brújula, ¿no es cierto? Entonces, tomas la puerta de entrada. Si tu puerta de entrada choca con la cocina, nunca en la vida vas a tener abundancia. Te vas a esforzar. Si está de frente. Así es. Cuidado. Miren, en Estados Unidos, armonizo mucho por allá. En Estados Unidos, por ejemplo, hay mucha la confusión y ¿por qué yo entiendo desde el Feng Shui, por qué la obesidad en las personas? Porque por lo general las construcciones americanas, te abres la puerta y lo primero que ves es la cocina, la ansiedad de comer. Entonces comes y comes y comes y no paras. Entonces, si entenderíamos esta filosofía como una disciplina de vida, como una manera de vivir mejor, créete que no haríamos tantas cosas que nos puede perjudicar. Pero la pregunta es la siguiente, o sea, algunos van a decir, híjole ya, pero ahorita ponerme a arreglar ya está un poco complicado, ¿no? Acabé de remodelar. Como que me va a salir unos $20,000 bajito. Y la cocina esto, es de ¿no? lo más costoso. Y la cocina es de las Correcto. cosas más costosas. ¿Existe algo que nos pueda ayudar? Que repela. Una
división, poner unas plantitas. ¿Y dónde sería adecuado? Un biombo, ¿qué debería, claro, Correcto. qué debería hacer? ¿Cuáles serían las herramientas que le podría usted recomendar ahorita a nuestros televidentes como para cortar esto o mejorar esto que ya está hecho, lamentablemente? Eso es lo bello de entender esta filosofía, porque para todo hay solución, A ver. ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una puerta de entrada y lo primero que veo es la cocina, va a haber ausencia de dinero. ¿Qué tengo que hacer? Puedo colocar, por ejemplo, un hermoso biombo, ¿ya? Y vamos a independizar las zonas. Ya. Podríamos colocar móviles de metal, por ejemplo, ¿ya? Este momento también debemos ser cuidadosos en qué punto geográfico de la casa está la cocina. Algo que se debe evitar en la construcción actual es que la cocina vaya a la zona de los benefactores, que es del punto noroeste, ¿ya? Este rato yo estoy con configuración sur-norte. El hecho de que ustedes... Noroeste se refiere que yo esté parado frente a la cocina. O sea, Claro, digamos, es la no. cocina y si mi cocina está apuntando para allá, ¿o cómo Tienes que analizar tu plano de casa. ¿A qué tiene? Entonces, ¿Cómo podemos saber lo que muy tiene bien. aquí? Ajá. ¿Y nos Entonces, puede servir la brújula del celular? sí, aunque se maneja una fracción de diferencia, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta brújula, yo tengo el punto sur, estoy enfocada en justo donde está la lámpara. Entonces, ustedes colocaron, sin saber Feng Shui, colocaron un elemento de fuego. Está muy bien, ¿ya? Entonces, si a mí me preguntan, esa plantita ahí está de más porque está... Saquen la plantita. Sáquenme esa planta. Como bloqueando la zona de relaciones, ¿no es cierto? Entonces, yo tendría que analizar quiénes son ustedes, cómo van a mantener la relación en el nuevo periodo 9, cómo va a ir el programa. Okay. Si es una casa, yo tengo que entender qué tengo en el punto sur para analizar con brújula, porque no es el punto visual. Cuando llegan consultantes me dicen, no, verás, es que el sur está acá, el norte... No, le digo, ¿me diste por brújula? Yo manejo el Feng Shui clásico de la Igualitos brújula. en los estrés en la cocina. ¿Qué pasa en esa cocina allá? ¿Dónde está Ya, apuntando por ejemplo, la cocina? ustedes ponen, mira, Claro, tenemos la cocina para acá. si ustedes ponen el norte y esto es agua, el fuego apaga el agua, entonces tú estás más propenso a terminar el programa antes de hora. Entonces, ¿qué haríamos en la nueva remodelación? Mandarlo Si para el allá, la cocina fuego, para allá. correcto, Como decía, poner el elemento fuego. si el fuego está ahí, yo le pongo el fuego allá, ¿ya? Entonces, lo interesante de entender el Feng Shui... Espero es que la entender ingeniera esté viendo este programa. No me han de poner toma de agua, ya les conozco. cómo dinamizar el espacio para generar el equilibrio, que es la constante búsqueda del ser humano. Porque el Feng Shui te ayuda a enfocarte en tus proyectos, te ayuda a enfocar en tus relaciones, te ayuda a mantener una bella relación, aunque a veces las relaciones no son compatibles, pero si sabes manejar las diferencias, tú lo puedes superar. Entonces, el espacio evoca el equilibrio que tú quieras generar. ¿Por qué la influencia del color, la forma, las texturas, por ejemplo? En este caso, quisiera pedir una fecha de nacimiento, pero no va a haber tiempo. Pero es importante entender, por ejemplo, las flores artificiales, está bien en espacios donde no haya tanto movimiento de energía. Correcto que ustedes hayan puesto una palma, porque la palma tiene puntas y absorbe la energía que cada uno emana. Eso es correcto. Pero si yo pongo flores plásticas, sintéticas, no evoca nada. Ahí y no está. te dice. Quiten esas flores. Y no te dice Póngame absolutamente un nada. árbol ahí arriba, porque la jefa está arriba, hay que ponerle un árbol de guava. Aquí ahí arriba. tenemos Y este es el preguntas. sector de las menciones, pues ahí Sí, pongámosle para jefecita. traer más. Exacto, que claro. lleguen más menciones. Dice Facia, buenos días. Yo trabajo en cocina, una industria muy contaminante. Y para mí eso es básico, el reunir una tanda de ollas y recipientes. Los ordeno, pero lavo cuando se llena el lavabo para ahorrar agua. Ese es mi granito de arena. ¿Hay algún problema dejar todo así? Sí, correcto. Dejas todo así y es la acumulación. Entonces, ¿cómo termina esa persona? Agotada, cansada, con un dolor en la cervical y en su columna, que todos los días tenga ese trajín, le va a perjudicar su columna. Entonces, entender, por ejemplo, que si la cocina evoca el alimento, evoca la abundancia, entonces visualiza, y no estoy hablando de que tengas una cocina preponderante inmensa.
No porque el Feng Shui se aplique en lo pequeño, lo grande, lo simple, lo sencillo y lo compuesto. Entender esto y aplicar el Feng Shui no solo en la cocina, que es un elemento muy importante en este periodo 9, va a ser importante que se entienda cómo configurar. Cuando hablamos que abrimos la nevera, y no importa dónde estén los líquidos, no importa dónde estén los huevos, no importa, ¿no es cierto? Y dices no, porque si te alberga, la refrigeradora conserva los alimentos y tú exhibes sobre la refrigeradora las medicinas. De hecho, no se debe exhibir porque las personas van a pasar Yo las tengo enfermas sobre toda la vida. microondas. Yo no, yo Cuidado. sí tengo guardado todo. Ni vitaminas, ni medicinas puedes exhibir porque ¿qué estás atrayendo? La enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, cuando abres la refrigeradora, algo que no puede faltar en el periodo 9 son 12 huevos. No importa que esté vacía, pero debe haber 12 huevos. Muy bien. Que es símbolo de abundancia y prosperidad para todos. Nos vamos a ir a una pausa ya comercial. volvemos. Si usted tiene dudas, si usted tiene preguntas, es el momento para que las pueda hacer. Nosotros tenemos aquí nuestro WhatsApp para poderlas hacer directo a Facia. Nosotros ya regresamos con ella. Pausa comercial. Ahora entiendo por No qué la se mueva. jefa es fuego, porque está allá. Claro. Claro, con razón. Fueguito. Fuego. Jefa, vos eres como llanta en manifestación. Muy bien, ya nos quedan poquitos minutos y muchas preguntas, así que voy a leerlas de una. Incógnitas. Buenos días, tengo una pregunta. Mi cocina es bien pequeñita y tiene una entrada y salida. Es para el patio posterior y la puerta de salida queda junto a la cocina. ¿Es conveniente? No es conveniente, porque ahí habría en línea recta un enfrentamiento. Pero si colocas, por ejemplo, una campana de metal o un carrilón de metal, esos móviles que suenan, estarías neutralizando. Cuando hablamos de cocinas muy pequeñas, donde a veces solo entra una persona, tenemos que ampliar el espacio. ¿Cómo se amplía? Colocando espejos. La mejor manera de ampliar un espacio. Muy bien, dice aquí, buenos días, disculpe, tengo una duda. ¿Los 12 huevos tienen que estar necesariamente en la refrigeradora o los puedo tener a la intemperie? No pueden estar revueltos. Bueno, por lo general los huevos se dice que para que no pierdan su vitamina deben mantenerse fuera de la refrigeración. Pero dentro del Feng Shui te dice que el huevo es un símbolo de abundancia, que no puede faltar dentro de una refrigeradora. Y es preferible, por ejemplo, utilizas, reemplazas. La idea es que se mantenga el concepto de cómo generar la abundancia. Hay muchas maneras. Por ejemplo, si el elemento dominante a través de la estructura de la cocina, la refrigeradora, ya es metal, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo canalizar el beneficio de la abundancia para la pareja? Colocar, por ejemplo, una compoterita de cerámica, hermosas, 2 compoteras, la una de sal, la otra de azúcar, que representa la energía femenina y la energía masculina. Muy bien. ¿Qué no debería haber en una cocina? O sea, negado, eso no tiene no puede que estar haber un aquí, jamás televisor. debería. Un televisor. No puedes. La nueva tendencia del diseño, están colocando televisores. Y la verito dentro por de allá salió así. Cuidado. Televisión mientras uno está comiendo. Y el celular, ¿no? Y bueno, y el celular, obviamente. Dice, buenos días, sobre el tema que están hablando, ¿qué pasa si en la cocina hay un desagüe tapado que desde que se construyó está así? ¿Cómo puedo mejorar? Porque el desagüe no va para ningún lado. Tiene que anularlo. Y la manera de anular es, por ejemplo, si ese desagüe no sirve, compras un litro de pintura roja. Como no sirve, le lanzas en el desagüe, ¿ya? El color rojo es muy importante y de hecho los desagües son símbolos de absorber demasiada energía, sobre todo cuando están en el centro de una cocina o en el centro de un baño. Se debe evitar. ¿Cómo se evita? Se le zafa al desagüe, se le pinta de rojo por dentro y se le vuelve a poner y está neutralizado. Ah, mira tú. No es tan complicado como nosotros pensamos muchas Correcto. cosas, ¿no? Facia, si nos podrías ayudar con ciertas cositas que pueden ayudarnos. Como decía el gordito, la construcción está hecha, muchas veces ya no podemos cambiar, pero en ciertas cosas, sí, colocar en la cocina, ¿qué elementos sería importante para que nos ayude? Dentro del análisis del Feng Shui es importante entender la zona de fuego. La zona de fuego está considerada la cocina, el microondas, un horno de pan a lo mejor. Por eso se debe actualizar, por ejemplo, dentro de la construcción, dónde debe ir la torre de fuego. No puedes colocar la cocina, el microondas por un lado, el otro artefacto en el otro, porque vas a confundir y el elemento fuego te va a llevar a ser muy irritable. La persona que cocina, independientemente de género, se va a volver irritable, mal genio,
Y toda esa energía va a revertir en lo que está cocinando. Entonces, ¿cómo se van a sentir las personas que se sirven? Claro. Cuidado, es Oye, importante. Y las energías Y las en la energías. cocina, al momento del resultado, foto. es importante. Es importante porque, Claro. porque Veamos una debes, fotito, por pero- ejemplo, agradecer, o sea, la gratitud, ¿no es cierto? La Ahí gratitud no está. debe faltar. El Definitivamente. agradecer porque tienes un alimento, porque tienes una olla donde poner agua. ¿Por qué? Porque, y eso es parte de, debería ser una manera de comunión diaria del ser humano, la gratitud, el agradecer, independientemente del Dios que tengas por De presente. acuerdísimo, Facia. Tenemos una fotografía. en pantalla, por favor, de la Claro. cocina. Por y ahí justo favor. justo Ahí había está. una tele ahí, lo que decía que no Sí, había pero que nos tener. estaba viendo a Ay, nosotros. ay, Es permitido solo Es por un permitido, ratito. solo por un rato. Ahí Por está, ejemplo, Facia. ahí hay una, mira, el elemento fuego está arriba, que es un televisor, y tenemos un refrigerador. Algo que ahí va a ocasionar es que las personas siempre estén como en un tobogán. Un día van a tener trabajo, de pronto todos en la familia van a perder el trabajo. Muchas deudas económicas, demasiadas deudas económicas. Es como una cocina no viable y no equilibrada dentro del Feng Shui. ¿Qué pasa con los imanes también? qué Porque ponemos recomendaría? fotos en los imanes, en las refrigeradoras, fotos de, nuestros familiares. Eso creo que es malo también. Por ejemplo, cuando vas de paseo, vas a un país y traes los imanes, precioso, pero no vas a exhibir en la refrigeradora la receta que tengo para curarme diariamente. No vas, pues. Yo tengo el ojito este que me El ojo de trajiste tú. Horus. Sí, el ojo de Horus. Turquía. ese El ahí ojo lo de tengo. Turquía. El ojo de Turquía se debe colocar tras las puertas, no en el refrigerador. Ah, ¿ok? Quintana, ¿por qué me pusiste con Lo mi que mano? no se debe colocar, Pégale. por ejemplo, dentro, sobre una refrigeradora, es colocar, por ejemplo, la panera, el pan. No puedes, porque es como congelar la abundancia de ese espacio. ¿Y cuántas Quizá, cervezas perdón. tengo que tener para la abundancia? en Uy, la eso refri? sí es llena, Claro. de Diosito, que se multipliquen las cervezas. Bueno, ¿Qué nos- la cerveza es un elemento de agua, cebadita es cebada. también. Hidratante. Es hidratante, sí, pero no en exceso. Todo exceso es malo, ¿no es cierto? Bendito. Y las abuelitas decían que si hay cebada en casa, Hay abundancia, hay Espero abundancia, batir el correcto. récord mañana. Una pregunta. Plantitas, las aromáticas. Las que usamos aromáticas, por frescas. ejemplo, frescas. Una plantita de romero ahí, viva. ¿Podría ayudarnos Oiga, este tipo de plantas en claro la que cocina? sí, pero algo ¿Cómo que yo podría les aportarnos? Algo que les recomiendo, las plantas aromáticas Ay, son no, fabulosas, el tomillo, la sábila. Tener Se me va. algo que genera riqueza en una cocina es tener una planta con 9 ajíes. Ah, mira Muy tú. bien. Ahí está, se nos acabó el tiempo en 20 segundos. Tenemos que decir, chao, Facia, muchísimas Para gracias. mí un Muy gusto, amable un por haber placer. estado junto a nosotros, que no sea la primera, que sean muchas Muchísimas veces. gracias. Nosotros Y le nos regresamos despedimos. el saludo a Amanda Manuela también, Ay, que nos sí. mandó a través de Mi Facia. querida Amanda, un beso grande para ti. Ahora sí, gordito, Abrazos diga chao. enormes, buen fin de semana, que estén diga muy bien. chao. Chao. Que estén muy bien, buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Chao, gracias, Bendiciones, Facia. Muy bendiciones. amable. Saboreando la mañana